Bueno, en esta sección vamos a ver los ejercicios de vectores con vectores, sí. Eh, y vamos a establecer unas fórmulas que se vieron en la sección de teoría. Entonces tenemos la ley conmutativa que A más B es igual a B más A con vectores, la ley asociativa, listo, la resta de vectores, sí, esta es la de resta de vectores. Por otra parte, tenemos la multiplicación por un escalar, listo, entonces si multiplicamos a C por A, se va a afectar cada una de las componentes, listo. Tenemos la magnitud de un vector, que eso R va a ser igual, bueno, aquí falta una raíz. Listo, entonces la magnitud del vector va a ser igual a componente Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, donde en dos dimensiones, esto podría ser en dos dimensiones, va a ser R en X va a ser igual a X más Bx y Ry va a ser igual a X a Y más By. Y la dirección pues es Rx sobre Ry. Listo. Por otra parte están los vectores unitarios, que es la misma representación, esta es la representación por componentes, pero técnicamente es lo mismo, ¿listo? Sino que se manejan vectores unitarios. Entonces el vector unitario, un vector A, se representa en términos de sus vectores unitarios y de sus componentes a x y y. Bueno, si esto fuera en tres dimensiones sería az más k. Listo, la suma pues se hace componente a componente, se suma a x más bx en la dirección y más a y más by en la dirección j, teniendo en cuenta estos vectores. ¿Listo? Entonces, esas son las fórmulas que vamos a necesitar. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Entonces, dicen, una esquiadora viaja 1 kilómetro al norte y luego 2 kilómetros al oriente. Entonces, ¿a qué distancia y en qué posición está con respecto al punto de partida? ¿Listo? Entonces, para hacer la solución de este ejercicio, vamos a utilizar nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Y lo primero, acuérdese, lo primero que tiene que hacer es representar eso. Entonces, trate de representarlo si no tiene idea de más o menos lo que está haciendo. Entonces, trace las coordenadas. Esta es la coordenada X, esta es la coordenada en X, y esta es la coordenada en Y. ¿Listo? Entonces nos dice, la primera parte, viaja 1 kilómetro al norte. Entonces, a partir de nuestro plano cartesiano, pues este será el norte, ¿sí? Este será el sur, ¿listo? Este será el oriente o oeste que llaman, oriente, ¿listo? O el este, y este será el occidente, ¿listo? Oeste. Bueno, entonces nos dicen que el esquiador, perdón, que la esquiadora viaja 1 kilómetro al norte. Entonces vamos a representar esto como 1, listo, este como -1, este será 1, 2, 3, y así este -2, -3, listo. Entonces haga primero su plano cartesiano, listo, recuerden, su plano cartesiano primero. Y después tome en cuenta las especificaciones del ejercicio. Entonces viaja 1 kilómetro al norte, listo. Entonces vamos a trazar un vector desde el origen, listo, este es el origen, hacia 1 kilómetro al norte. Esto lo representamos por kilómetros, listo. Entonces ese va a ser nuestro vector. Entonces, vamos a verlo en este. Listo, entonces 1 kilómetro al norte. Entonces aquí tenemos el kilómetro. ¿Listo? Entonces ese va a ser 1 kilómetro. Bueno, por otra parte, después nos dicen que viaja hacia dónde. Que viaja y luego, sí, 2 kilómetros al oriente. Entonces, el segundo vector va a ir en esta dirección. ¿Listo? Entonces, 2 kilómetros, perdón, al oriente. Entonces, este va a ser 2 kilómetros. Bueno, entonces nos dicen que cuál va a ser cuál es la distancia
y en qué posición está con respecto al punto de partida. ¿Listo? Entonces quiere decir que tenemos que hallar esta distancia de acá hasta acá, de acá hasta acá, ¿listo? O ese vector, el cual vamos a llamar el vector resultante, ¿listo? El vector R. Bueno, entonces teniendo en cuenta esas especificaciones, simplemente como nos piden la distancia desde acá hasta acá, realmente lo que tenemos que hallar es la magnitud, ¿listo? Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es buscar las fórmulas, perdón. Entonces, lo segundo, ¿sí? Será establecer las fórmulas, ¿listo? Entonces, ¿cuáles fórmulas me están diciendo? Están diciendo las de magnitud, ¿cierto? R va a ser igual a ¿quién? A Rx al cuadrado más Ry elevado al cuadrado. Listo, que eso lo puede ver ahí en el resumen de fórmulas. Entonces esta va a ser la magnitud. Listo. Y la otra va a ser la dirección, que la tangente de teta era igual a quién? A Rx sobre, perdón, Ry sobre Rx. Listo, entonces esta es la dirección. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser Rx? Entonces, para el ejercicio Rx, pues el vector resultante en X, ¿cuánto vale? Pues vale estos 2 kilómetros y es como si tuviese yo esto acá, ¿sí? Ese va a ser el vector que vale 2 kilómetros en X, ¿cierto? Que es este mismo. Y el vector en Y, pues ¿cuánto vale? Vale 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces quiere decir que Rx va a ser igual a Rx va a ser igual a 1, ¿cierto? A 1 kilómetro. Y Ry, perdón, a 2 kilómetros, qué pena. A 2 kilómetros y Ry va a ser igual a 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces ya establecimos nuestros valores de Rx y Ry a partir de los datos del problema. Entonces ya como tercer punto, pues es reemplazar en las fórmulas. ¿Listo? Entonces quiere decir que R a qué va a ser igual. Va a ser igual a Rx al cuadrado, que eso era 2 kilómetros, ¿sí? Elevado al cuadrado más Ry, ¿sí? Rx al cuadrado más Ry al cuadrado va a ser 1 kilómetro, ¿sí? 1 kilómetro elevado al cuadrado y esto va dentro de la raíz, ¿listo? Entonces si nosotros hacemos esta operación, entonces R va a ser igual a ¿quién? A 4 kilómetros cuadrados, ¿listo? Elevo todo esto al cuadrado, más 1 kilómetro al cuadrado, ¿listo? 1 kilómetro al cuadrado, eso entre la raíz, entonces R va a ser igual a ¿quién? A 5 kilómetros elevados al cuadrado dentro de esta raíz, ¿listo? Si saco la raíz de 5, eso nos da 2.24 y si saco la raíz de kilómetros al cuadrado pues nos da kilómetros solos. ¿Listo? Entonces quiere decir que esta va a ser la magnitud o la distancia que recorrió la persona desde dónde, desde aquí hasta acá. Tal vez si usted lo hace con una regla ya en su cuaderno se va a dar cuenta que efectivamente esa va a ser la distancia que recorrió. ¿Listo? Ahora Ahora que, ahora vamos a hallar la dirección, ¿listo? Entonces la dirección, ¿cuál va a ser? La dirección, bueno, como la persona hizo fue este recorrido, ¿tá? Vino acá y después vino acá, ¿listo? O bueno, podemos hallar cuál ángulo, podemos hallar este ángulo teta, ¿listo? Porque nos están pidiendo. Por lo general se puede hallar con respecto al eje X ese ángulo teta o también se puede hallar con respecto al eje Y. Eso depende de cómo usted coja los catetos,
¿listo? Entonces, si es con respecto a X, el cateto adyacente será este y el cateto opuesto será este, ¿listo? Entonces, igual tiene que dar lo mismo. Entonces, entonces ya hallando la dirección, entonces nosotros tenemos, sí, la dirección, entonces tenemos que tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto. ¿El cateto opuesto es quién? El cateto opuesto según nuestra gráfica va a ser Rx, es decir, 1 kilómetro. RY, perdón, RY, es decir, 1 kilómetro. Entonces lo reemplazamos acá, 1 kilómetro sobre los 2 kilómetros que vale Rx, ¿listo? Y si nosotros hacemos esta operación, entonces nos va a quedar, bueno, si despejamos tangente va a ser igual a quién? A tangente a la -1 de quién? De 1 kilómetro sobre 2 kilómetros, ¿listo? Entonces cancelamos este con este, ¿listo? Y entonces si nosotros hacemos esa operación, recuerde tener la calculadora ¿en qué? En grados, ¿listo? Entonces teta le va a dar igual a 27 aproximadamente, voy a poner aproximadamente 27 grados, ¿listo? Entonces esa va a ser la dirección, si usted lo hace ya con la calculadora. Pongo aproximadamente, ¿por qué? Porque le puede dar números decimales, ¿listo? O sea, le puede dar, por ejemplo, 26, le puede dar, por ejemplo, 26.6 grados, ¿listo? Entonces, entonces, esa es la dirección del vector, ¿listo? Bueno, entonces, ese es nuestro primer ejercicio. Fácil.